Bien, vamos a arrancar. Los saludo a todos primero. Buen día. Vamos a empezar en esta segunda parte del año a analizar historia argentina. En la primera parte del año vimos temas que tenían que ver con la historia internacional, como Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Revolución Cubana, Revolución China y demás. Y como les decía al principio, en esta segunda parte del año vamos a analizar lo que es la historia argentina y más precisamente lo que es el peronismo. Vamos a arrancar con peronismo. Vamos a tratar de comprender por qué el peronismo sigue presente en la política de la actualidad, ¿no? Y para un mejor abordaje del tema vamos a empezar con génesis del peronismo. O sea, génesis viene de origen, el origen del peronismo, que data de los años 1943 al año 1946. Esos 3 años son en donde Perón empieza a codearse con el poder, con la política y empieza a tener relaciones con los obreros. Después de 1946, Perón ya llega a la primer presidencia. Bien, Perón forma parte del golpe de Estado de 1943 que realizan estos 3 generales, Rawson, Ramírez y Farrell. Según estos 3 militares, realizan el golpe de Estado porque los presidentes anteriores a 1943, como es el caso de Castillo, habían llegado a través del fraude electoral, ¿no? Entonces llegaban al gobierno estos 3 militares para sanear, para curar el sistema electoral. Otra razón que daban es que Castillo, que era el presidente hasta 1943, quería romper relaciones con el eje nazi-fascista y los militares argentinos no querían romper ese vínculo, es más, querían seguir neutrales en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Bien, Perón va a ocupar puestos de importancia. Perón pertenece a la segunda línea de los militares que hacen el golpe. Los 3 principales son estos. Pero, como les decía recién, va a ocupar puestos muy importantes. Va a ocupar el Ministerio de Guerra, va a ser vicepresidente y fundamentalmente va a ser secretario de Trabajo y Previsión. A raíz de estar en este puesto puntual, lo que va a suceder es que va a tejer una alianza muy fuerte con los obreros y con los sindicatos. Ahora vamos a descubrir también en este video por qué y de qué forma va a tejer esa alianza. Pero ¿qué pasa? Como ustedes bien saben, siempre hay pros y contras, ¿no?, en la política argentina y mundial. A medida que construía la alianza con los trabajadores, ¿no?, con los sectores obreros, crecía el descontento de los terratenientes. Un terrateniente es una persona que tiene muchas tierras y por ende tiene un poder económico importante. Y también con los empresarios, ¿no?, que se enojaban porque sentían que Perón, a través de lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión, respaldaba mucho a los obreros para que pidan aumentos salariales. Bien, ¿qué va a suceder? Farrell va a recibir presiones de estos sectores, tanto de el empresariado como de los terratenientes. Farrell le va a pedir la renuncia a Perón porque es una persona incómoda para la dictadura de ese momento, y Perón termina renunciando a los 3 cargos que le habían dado. No contento con esto, lo que hacen es encarcelarlo porque, según los militares, los empresarios y los terratenientes, era muy peligroso para el orden social, ya que por ahí los obreros y los campesinos y demás iban a pedir que vuelva a esos puestos de importancia y demás. Bien, acá está Perón saludando. Pero bueno, ese encarcelamiento, por ser peligroso para el orden social, va a desencadenar, como bien dice acá, en una manifestación muy fuerte, muy importante por la liberación de Perón. Bien, cuando lo meten preso, Perón va a la isla Martín García y luego se traslada a la capital porque tenía algunos problemas de salud. Los trabajadores se enteran de esto y miles de trabajadores dejan sus puestos de trabajo y se reúnen en la Plaza de Mayo de manera espontánea. Esto para 1945 era una novedad, porque normalmente, a diferencia de lo que sucede hoy en día,
no se acostumbraba a que los sectores bajos o los sectores trabajadores se manifiesten en la Plaza de Mayo, ¿sí? A Farrell no le queda otra que liberarlo a Perón, porque bueno, la gente eran las 5, las 7, las 10, las 11, las 11:30 de la noche, y la gente no se iba. Farrell lo termina liberando, ¿no?, cerca de la medianoche, y la gente se retira pacíficamente. O sea, antes de retirarse pacíficamente, pide la presencia de Perón en el balcón de la Casa Rosada. Perón se presenta, la gente, bueno, muy fervorosa por haber logrado que salga de prisión, y Farrell y Perón llegan a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Perón le dice: yo le digo a la gente que se vaya a la casa tranquila este 17 de octubre y vos llamás a elecciones. Bueno, llegaron a ese pacto, y Farrell termina llamando a elecciones. Bien, acá está el 17 de octubre, acá hay algunas fotos, ¿no? Pueden ver trabajadores que van a la marcha, y esto que les decía hace un rato, esto es una novedad, ¿no? Ver a los sectores trabajadores, que bueno, era un 17 de octubre muy caluroso, que se estaban refrescando los pies en las fuentes de la Plaza de Mayo. Ahí les dejo un link, se lo voy a compartir después también por el tablón de la plataforma, para que lo puedan ver. Ese es el primer discurso que da Perón el 17 de octubre de 1945. Bien, la llegada a la presidencia, bien, con apoyo de la Iglesia, de la clase obrera, por supuesto, de un sector de las Fuerzas Armadas, de parte de algunas empresas nacionales que necesitan la protección del Estado. El lema de la campaña fue Braden o Perón, o sea, eso decían los afiches, ¿no? Braden era el embajador norteamericano, entonces Perón lo que hacía era como este juego de decir, bueno, tienen para decidir en esta elección entre el imperialismo norteamericano y el nacionalismo que propongo yo. Entonces, en esta disputa es como que se llevó a cabo la elección de 1946 y termina ganando con el 55% de los votos. La primera presidencia, como bien dice acá, ¿no?, va del 46 al 52. Por último, los tres pilares ideológicos del peronismo. Una ideología es un conjunto de ideas, chicos. O sea, todos los grupos políticos, sociales, económicos, culturales, tienen una ideología. Porque una ideología no es más que un conjunto de ideas, ¿sí?, que te llevan básicamente a la acción. Los tres pilares son independencia económica, soberanía política y justicia social. La independencia económica tiene que ver con esto, con llegar a la industrialización, como dice acá, pasar de una economía agrícola a una economía de tipo industrial, con presencia del Estado. Sin acuerdos con el FMI, porque sabemos que el FMI pone condiciones a la hora de dar créditos, nacionalización de empresas estratégicas como pueden ser la luz, el teléfono, el gas, el petróleo y demás, ferrocarriles también, y un fuerte mercado interno, o sea que la economía dentro del país se mueva ágilmente, que la gente tenga poder de compra para que la producción pueda subir. La soberanía política, tiene que ver con plantear la tercera posición, básicamente que el peronismo va a decir esto: ni capitalismo ni comunismo, ¿no?, sino que una tercera posición, una alianza de clases. Acuérdense que en esta época, en 1946, ya estamos en Guerra Fría, y lo que te proponía el mundo era ser capitalista o ser comunista, pero el peronismo dice ninguna de las dos, vamos a hacer una tercera, que es la alianza de clases, que el obrero no se pelee con el empresario, sino que los dos construyan para un mejor funcionamiento de la nación. Bien. Después vemos otras cuestiones también hay importantes, pero vamos a la justicia social, que es el tema que básicamente enamoró, ¿no?, a los ciudadanos de ese momento y a algunos de la actualidad, que se enamoraron básicamente del peronismo, que es la justicia social, como les decía recién, ¿no? La justicia social plantea una distribución de la riqueza más equitativa. ¿Qué hace de novedoso el peronismo en la Argentina? Subsidia la economía, ¿no?, los servicios públicos, el empleo y demás, jubila a todas las personas, implementa las vacaciones pagas, implementa el estatuto del peón, que regula el trabajo en el campo. O sea,
el Estatuto del Peón lo que marca básicamente es que el empleador, o sea, el terrateniente, tiene que pagarle un salario mínimo vital y móvil, tiene que darle una obra social, tiene que darle uniformes de trabajo al peón y demás. Plantea también el aguinaldo, el empleo público, planes de vivienda, salario vital y móvil, como les decía recién, son algunas de las tantas cosas que plantea la justicia social. Bien, hasta acá entonces el principio de lo que sería el peronismo.